idea de partido, ¿se entiende? Bien, sí, sí, profe. ¿Sí? Entonces, aparte de esto, ¿avanzaste un poquito más sobre esto? No, era esto. Sería ahí. Bueno, Ujú. pero ¿se entiende entonces lo que por ahí te digo con respecto a Sí, o sea, esto? ya tendría que empezar a mostrar la forma del edificio, ponerle algo de muros, como para dar una idea más avanzada. Sobre todo, por La ejemplo, las planta. proporciones que va a tener, Bien. ¿viste? Proporciones, porque acá estamos viendo una planta casi cuadrada, con una Claro. ampliación lateral, ¿no? Que es un rectángulo. Pero yo no sé si es eso lo que vos querés hacer. No, no creo que sea eso. Salvo que vos digas, sí, va a ser así, bueno, fenómeno. Pero no Todavía estoy sé, más o menos decidiendo. Hay claro. dos Eso propuestas es que lo que me necesitamos. gustan y que todavía no sé qué. Pensá que ese Bien, cuadrado en realidad, digamos, justamente el trabajo son grandes luces. No va a tener ningún punto de apoyo en el centro. Ujú. Entonces, al hacer esa planta, tal vez, si haces algo más lineal, te da la posibilidad. También se puede hacer cuadrado, tendrás que plantear una estructura que se banque esa gran luz en los dos sentidos. Eh, o te conviene más tirar algo más rectangular, entonces manejar más el apoyo, entonces, perdón, la medida longitudinal va a ser mucho más larga y los otros dos, que en realidad estamos hablando de 20 metros, es lo mínimo que tiene que tener eh, La el luz, edificio de la luz distancia. mínima exacto, sería de 20 metros. exacto. Exacto. Con esto no Sí, estamos diciendo con respecto a eso, estoy ¿no? viendo bastantes bibliografías sobre estructuras metálicas y sobre cómo hacerlas, Ujú, o sea, trabajar con reticulados o distintos tipos de vigas. Todavía estoy exacto. buscando Bueno, información de eso, eso animate para a ver qué avanzar más decido. sobre la planta. Bien, 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 Ujú, bien. exacto. No estamos diciendo con esto, creo que fue claro lo que dijo la profesora, tanto como lo que intenté también decirte yo, es que no estamos diciendo para nadie que ustedes no tienen que hacer una planta cuadrada o la que ustedes consideren que tienen que hacer. Lo que sí decimos que si están haciendo un dibujo que es con proporciones cuadradas o con las proporciones que fueran, ya tienen que, en esta etapa de partido, que esas proporciones sean las que va a empezar a tomar forma el edificio, o sea, lo que es esta nave, ¿sí? Que por más que sea una nave, sería un edificio, ¿no? Eh, Sí. así que, sí, En este caso, por ejemplo, para que ese edificio, para que tengamos una superficie cubierta de 1200 metros, necesitamos, si haces una superficie cuadrada, necesitas, a ver, perdón, saco cuenta, eh, sí, sí, necesitas por lo menos, a ver, 35 por 35. A ver, Ujú. Sí, también 35 hay por una planta en 35. subsuelo. Bueno, en este caso el subsuelo, pero no en realidad la nave, lo importante es la estructura, en realidad esa superficie de subsuelo yo te diría que la pongas como adicional porque lo importante es que el edificio, esa nave industrial, estructuralmente tenga esa superficie para Bien. que nos dé la posibilidad de trabajar en grandes luces, porque si haces un subsuelo muy grande le estás restando capacidad a esa nave que nosotros necesitamos que tenga esas proporciones. Perfecto. ¿Te parece bien, Oscar, no? Porque en realidad sí, perfecto. esa superficie casi que va a ser adicional y manejarte, porque la idea no es achicar superficie estructural de nave, porque la idea es que ustedes diseñen un edificio con esa gran luz. Sí, 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 perfecto, perfecto. Bien. Eh, bueno, Uriel, la verdad que sería re lindo poder dedicarnos más tiempo. Queremos hacerlo un poquito Vamos, rápido, por esto que decíamos al principio, y poder ver la mayor cantidad de trabajos posible en esta etapa. Así pero va Está bien que bien, profe, sí encaminado. se entiende, se entiende. va bien encaminado, sí. Tenés que tratar de producir, como te decíamos, este salto ya al edificio, ¿no? En la idea de partido. Bien.
Ahora me voy a Y poner a trabajar en saliste eso. tal vez de la hoja 4 o no, de la hoja 4 en la presentación, pero de ese esquema de allá de tipología antecedente y hasta, tal vez hasta anímense si es necesario agregar croquis, a un croquis, pero ya ahora esa planimetría por ahí necesitas una hoja 4 entera como para empezar a plantearla. Perfecto. Bien, profe, me voy a poner a trabajar en eso entonces. Bueno, Bárbaro, Gabriel, vas muy bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos por Lautaro entonces, Lautaro Mesa. Sí, arquitecto. Ahora Vamos, comparto. Lau. Bien. ¿Cómo estás? Bueno, bien, que Lautaro que siempre prende cámara, bien, así no nos sentimos solos con Gabriela, gracias, Lautaro. nos Está acompaña. bien, no hay problema. No está Martín. Muy bien. Ahí se bárbaro. puede ver. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Bueno, una pequeña introducción voy a hacer. También voy digamos, directamente al hueso. Eso, gracias Lautaro, porque gracias que lo decís. Y una que les va a ayudar a ustedes a hacer la síntesis y a nosotros también para poder ver lo más que podamos. De todas Vale, voy a maneras, igual hacer. nosotros después cuando lleguen todos los trabajos vamos a leer pormenorizadamente todas las cosas que ustedes ponen. No es que no le estemos dando importancia, sino que Por para esta supuesto. instancia queremos que sea como más sintético, ¿sí? Claro, como pasó con el trabajo práctico anterior, también voy a hacer un poco copiar un poco la idea de la nave administrativa con respecto a que tenga una identidad formada y sea flexibilidad funcional también. O sea, que se aplique en las dos áreas, tanto en la nave de producción como en la parte administrativa, como lo aplicamos el semestre pasado. ¿Qué actividad vas a Eh, realizar vos en la nave? Yo inicio, o sea, son la fabricación de inicio y fin de línea, o sea, son, por ejemplo, máquinas que, digamos, están en los procesos productivos de cualquier industria, cualquier índole, pero se encargan en el automatizado. Bien. Bueno, Interrumpo, Lauta. sí, En realidad, soy del grupo de Lautaro también. En realidad, la nave de producción son inicios y fines de línea destinadas a la industria alimenticia. Básicamente es eso. bien, Inicio y fin de línea. bien. Voy a hacer De industria alimenticia, hiciste, Andrés, dijiste. Sí, sí. Bien, se cortó un poquito, bien. Genial. Bueno, uno de los criterios que voy a aplicar acá en la nave de producción, o sea, para hacerlo más fácil y tener maquinaria lo más ordenada posible, que no entorpezca a los operarios, el manejo digamos, de todos los montacargas y el traslado de todas las maquinarias. Contar con pisos adecuados para el manejo de las maquinarias, el manejo de todos los materiales, materia prima y el traslado de la misma, y el traslado de los personal, obviamente. O sea, pisos adecuados, antideslizantes, que no provoque ninguna lesión a los operarios, ningún accidente laboral. Eso en la parte del personal. En cuanto a la distribución de redes de servicio, tratar de que sea lo más posible aéreo, en algunas partes exteriores, por ejemplo los rooftops para la parte de climatización, eso lo voy a detallar un poco más en la parte de cuando llegue el anteproyecto. Todo cañería, conductos en la parte interna, iluminación, ventilación, todo colgado por la estructura, entre comillas, colgado, todo industrialmente. Con respecto a las características constructivas de la nave de producción, yo ya tengo predimensionadas las alturas de los pórticos, o sea, la idea es hacerlo todo con estructuras de alma llena, tipo perfil W, con dos alturas variables, una que tiene un pórtico de 6 y otro de 8 metros, y la longitud de luz, el ancho de luz, perdón, es de 20 metros. Mi longitud de la nave va a tener 60 por 20. Van a estar modulados cada 5 metros los pórticos. O sea que mi altura útil, digamos, para la parte de depósito va a ser de 5,50 y 7,50 la nave de producción. Ahora le voy a mostrar después que en las vistas cómo va a quedar. No sé si se ve bien ahí el programa de necesidades. Bueno, acá puse en Perdón, general Lautaro. todo. Sí.
por ahí deberías usar altura mínima 8 metros. En la parte de depósito tal vez, pero si tiene, ¿cómo se llaman Oscar? Estas máquinas para cargar, que van de un lado a otro. Los puentes ¿La carga? grúa. Puente Claro. grúa, Puente de sí. grúa. El puente grúa en el depósito con 5.50 no te alcanza. Es muy bajito. Tampoco no aclaré que iba a colocar puente grúa, o por eso Pero en también realidad, la idea es digamos, colocarlo con el puente tratamos grúa. de estandarizar. Listo. Sí, tratamos de estandarizar eso, que las alturas mínimas no sean, que las alturas no sean menor a 8 metros. Bien. ¿Podés aumentar un poquito la altura, Lautaro, en el proyecto, en la idea? La idea, sí. Ya directamente muestro programa métrico. ¿Ahí Bueno, la cuánto superficie. llevaste el programa métrico? ¿Cuánto te queda entonces? 1200. Total. Estás justo, 1200. estás clavado en los... Sí, Ujú, lo ajusté. estás bueno. Ahí se puede, de alguna manera ustedes pueden mover un 10% más o menos, ¿no? Sí, sí, A sí, eso. sí. Bien, Así que medianamente los espacios, fenómeno. los subespacios, perdón, me han dado medianamente cumpliendo con las condiciones que han indicado en la cátedra. Bien. Bien, bueno, estos son antecedentes que saqué a nivel nacional. O sea, esta es la idea que yo quiero enfocarme, en hacer estructura de este tipo de pórticos, nada industriales con pórticos y todo con estructuras de alma llena. Eso más o menos similar a eso a lo que vos querés trabajar acá. Sí, Mila, claro, para sí. Similar. Vos vas a Ujú. diseñar de todas maneras algo, ¿no? Exacto, sí, Diseñar sí, sí. la La estructura idea, basándote la quizás idea en es estos claro, antecedentes. exacto, la idea es sacar con la estructura de alma llena o medianamente perfil W. Este es un antecedente de Ujú. Bueno, Somos fíjate dos, que este ahí es el otro. también la altura, parece ser Ujú. que esa nave que estás viendo, fíjate que también la parte más baja es bastante más alta que los 550, un poquito lo que te estábamos diciendo, ¿no? Por ahí parece Ahí. ser bastante más alta que... Por ahí capaz que podrías Bien. levantar un poquito para que puedas no estar tan justo con eso, como te decía Gabriela recién. Bien, sí, sí, Bueno, muy bien. lo relevé. Bárbaro. Esto ya sería un poco más, haciendo un poco más de suma de la estructura. Este es otro proyecto también. Con También las tiene mismas grandes luces. características de estructura. Esto Ujú. también está en Buenos Aires. Y la otra a nivel local sería el tercer antecedente en una bodega pulenta que está en Agrelo. Ujú. Que medianamente tiene las mismas características que los antecedentes anteriores. O sea, también con el cerramiento panel térmico, que también es lo que voy a aplicar. O sea, el mismo sistema constructivo que apliqué en el edificio administrativo, el mismo sistema lo voy a aplicar también para la nueva producción. Claro. Vos sabés que bueno, yo me acuerdo bastante bien de cómo fue más o menos tu edificio administrativo, que era muy interesante morfológicamente y también estructuralmente. Y yo creo que hubieras tenido más tiempo por ahí, hubiera quedado mejor todavía en algunos aspectos del diseño, pero creo que era muy buena la idea y llegaste dentro de todo un muy buen resultado. Por ahí está bueno que capaz que, no digo que, no, de todo te quiero influir, pero estaría bueno que busques de alguna manera una correlación, ya que tenía una morfología bastante interesante y muy particular. Podrías llegar a utilizar en la nave alguna relación, no quiero decir que tiene que ser así, como te estoy diciendo, ni linealmente, ni nada lo tomes, pero podrías llegar a tener, no sé si te acordás, Gabriela, del trabajo de Lautaro. Él estaba con el grupo de nosotros, por eso yo por ahí me acuerdo un poquito más. Bien. Y bueno, digo, capaz que puedes llegar a utilizar algunos elementos que usaste en el edificio de administración y de alguna manera que aparezcan en la nave. Bien. Fíjate a O ver sea, qué... el sistema constructivo con respecto a los cerramientos con los paneles con núcleo de aislación poliuretánica, eso sí, o sea, ese sistema lo vas a volver a usar. morfológico, claro, pero la forma, como lo veía, como ya sería mucho más grande, ya tenía mucho más volumen esto, como que no lo veía
como para hacerlo, pero lo vemos, o sea, yo lo muestro y No. Vos, con esto es que digo, había una morfología y una idea de diseño sí, muy interesante. sí, sí, Eh, em, puede pasar que tenga un hilo y una vinculación con la nave o no, qué sé yo. Simplemente era mencionarlo nada más. no, está bien, Vos sos el que vas a diseñar la nave, así que eso está a tu libertad y hacerlo. perfecto. ¿Se puede ver ahí la planimetría? Todavía no la estamos viendo, Bien, pero a ver, ahora ahí, ahí se está pasando a compartir, sí. ahí se puede ver. Bueno, ahí tenés la nave y el crecimiento sería en forma lateral. O sea, frontal, no sé, lateral A yo lo ver, entiendo por este es el esto. crecimiento, El norte está ahí está. O sea, yo le digo frontal, o sea, norte-sur, ese crecimiento. No sé si está bien a ver, dicho. perdón, el crecimiento, a ver si yo estoy entendiendo bien, a ver si lo dejas ahí. El crecimiento es este, Claro, exacto. El o sea, 50% que es de en forma ventana, lateral el crecimiento. claro. Ah, lateral, bien, Ujú, sí, Sí, porque por más que bien. en realidad tal vez la entrada la tenés ahí, por eso le llamás frente, pero claro, en lo exacto. que, eh, ahí tenés que tener en cuenta, por ejemplo, si tu idea es hacer una estructura como la que nos mostraste, que tiene una cumbrera, tiene pendiente para que ese techo, un poco de pendiente el techo, en este caso de 2 aguas, ayuda a que las correas, digamos, tira la carga para abajo, así que ayuda a que cuando el techo tiene pendiente es mucho mejor que sea plano. Pero en este caso, si haces eso, tenés que ver cómo vas a hacer la ampliación para que no se te vaya tan bajo el techo de la ampliación, si es que continúa la pendiente de una de las aguas. Claro, bien. Sí, Por Claro, eso te porque preguntaba, porque lo del tema de la altura. Oscar, porque esa vez esa nave, vos planteabas una nave de pórticos. Es mucho más fácil, ¿sí? Ampliarla modulando pórticos, seguir agregando pórtico y ampliar. En cambio acá genera un conflicto. En realidad, en el techo, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Cómo sigue el pórtico? En ese sentido, se complica un poco más. Lo podés resolver, es como nosotros te tiramos, vos lo podés resolver, pero tiene eso. Siempre ampliar es más fácil ampliar modulado. Pero, pero bueno, O sea, puede ser. modulado en el sentido de usted, que me dijo arquitecta, ampliarme en ese Sí, porque sentido. vos estás planteando pórticos. Claro, Es mucho más simple agregar pórticos en el sentido longitudinal, sí, ¿sí? En este caso, porque vos no afectarías morfológicamente esa nave. Así que, o si planteas esa ampliación a la derecha, en la parte de toda esa ampliación longitudinal, tenés que tener en cuenta cómo vas a hacer ese techo, para que sí, siga con las mismas características de la nave, que no termine siendo, pues si vos planteas un techo a 2 aguas, con una pendiente mínima, suponete, igualmente, si vas a continuar casi 10 metros más, se me puede puede, bajar ser, mucho la altura. Ujú, puede claro. bajar la altura. Lo que me jugaba también es el tema de los anchos de ahí, la línea que me indica la Claro, y dirección en ese de los caso vehículos. te modifica Claro, mucho el tema de las circulaciones. ya tengo condicionada, digamos, los límites del terreno. O la otra cosa es girar, digamos, la industria. En vez de estar en esa dirección, girar los 90 grados. ¿Y qué luz tiene ahí 20 de ancho, o sea, los pórticos tiene 20 y tiene 60 de largo. Y el y no le terreno lo podés? tengo de 100. Ajá, O sea, tengo pues 20 y 20. claro. Los módulos están cada 5, los pórticos están cada 5 metros. claro. Bueno, Ah, Lautaro, nosotros por ahí lo que te estamos diciendo es, te estamos por ahí quizás poniendo
la problemática un poco por anticipado la que te vas a llegar a encontrar, pero bueno, son como preguntas que te estamos largando para que vos vayas, de alguna manera, es un poco para todos, ¿no? No solamente para vos, sino para que vos vayan buscando estas variables a las que ustedes les van a tener que empezar a dar respuesta, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el tema crecimiento, y bueno, como te decía recién Gabriela, vos lo podés resolver, o sea, no es que esto sea imposible, pero de alguna manera tenés que meter ese problema, que es un tema a resolver, O dado que fíjate, vos vas a tener claro, una situación de corte. tal vez fíjate si el edificio del comedor, porque tal vez sobre esa planimetría, ahora es tu trabajo, vos podés actuar sobre esa planimetría y si fuera necesario la podrías modificar. Bien, sí. Así que tal vez el edificio del comedor ese, podés Sí, ver puedo qué jugar con las áreas haces, del comedor, claro. Exacto. claro, porque en realidad esa ampliación te va a afectar mucho el tema de la, en ese caso, si está planteada así la circulación, te va a afectar bastante. Bien. Perfecto. Claro. Ahora, si ves Planteen, sí, todo necesario, esto, claro, eso, que si sí, ves sí, Gabriela. necesario porque esto es el proyecto siempre, hasta que no está resuelto, terminado, el anteproyecto sería todo el proceso, hasta llegar al anteproyecto es como un ser vivo. Entonces, esto puede tener modificaciones. Ahora esta planimetría ya es tu proyecto, más allá de lo que hayan decidido con el grupo. Entonces, podés animarte a tomar el edificio, en el edificio de administración ya está planteado el diseño, eso no cambia, no va a cambiar en la planimetría. Pero sí, tal vez te podés dar un poco de libertad de replantear esa circulación, esos anchos, y entonces darte la posibilidad de poder manejar tu nave más libremente. Sí. ¿Está bien, Sí, Oscar, entiendo. lo que le estoy Sí, planteando? me ¿O parece no es así? perfecto. Estoy de acuerdo, Claro, o estoy de sea, acuerdo. claro, no tengo problema, o sea, sí, lo entiendo, o Sí. sea, girar, digamos, esos 3 Porque se bloques, puede, ¿no? Pueden lo ellos, en pueden, realidad claro. ahora la Totalmente, planimetría, modificar. si Sí, sí, tuvieran sí, que pueden hacer una modificar. pequeña modificación, se puede. Sí, 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 lo dejó claro Hugo varias veces, que ahora ellos en la etapa individual podían hacer ajustes, por eso se pide después al final que vuelvan a presentar la planimetría en base a cómo quedó, Perfecto. porque ellos tienen la posibilidad de realmente modificar. Entonces Una eso cosa te que va a dar por la libertad ahí, de tal vez correr esa manzana que generás vos para los edificios, tal vez te da la posibilidad de desplazarlo un poco y ver cómo y qué hacer con el edificio. Pero en realidad la decisión que vos tomes de la ampliación de tu edificio, la tenés que tener en cuenta estructuralmente. claro, eso está muy bueno, chicos, ténganlo en cuenta, porque si no ustedes se quedan atados, muy atados, a, por ejemplo, a la planimetría, y empiezan a quedar demasiado condicionados y no les permite crear a veces situaciones mucho más interesantes, tanto en la estructura como en la nave en general y demás, los crecimientos, y no empiezan a quedar demasiado condicionados, y no era necesario que se ataran tanto. O sea, la planimetría que presentó el grupo era como una especie de punto de partida, como una idea de inicio, ¿sí? Pero ahora en el desarrollo del anteproyecto, ¿no? Y del partido y del anteproyecto, ustedes pueden hacer esa modificación. Así que tengan esa libertad. Una cosa que les quería decir, que lo marqué acá en el trabajo tuyo, Lautaro, pero es para todos, que cuando ya empiecen, lo que está viendo, está bueno el trabajo los dos trabajos que estamos viendo tienen cosas muy buenas, tanto lo que vimos recién de Uriel, como lo que estamos viendo de Lautaro, tienen muchas cosas trabajadas y muy interesantes. Lo bueno que estamos viendo ahora en Lautaro, que es ya en las proporciones que estábamos diciendo a Uriel que empezara como a tener, de ese salto que ya la nave empieza a tener como más proporciones. No sabemos si bien, si mal, pero está en el camino, ¿no? De dar las proporciones. Una cosa interesante es que ustedes se hagan el corte este transversal, sobre todo, cuando ustedes ya están definiendo una planta, algunos de los cortes, el más importante, puede ser este o el otro, pero eso les va a ayudar a tener una idea de más o menos plantear, no tengan miedo de plantear una idea de estructura,
¿sí? Porque cuando ustedes están definiendo la idea del partido, ya inmediatamente está surgiendo alguna idea de corte, ¿sí? Entonces eso vayan planteándolo porque a ustedes les va a empezar a clarificar mucho todo lo que es el proceso, cómo sigue. Y sobre todo ustedes se pueden basar, precisamente para eso se los pedimos, en los antecedentes. No es que tienen que copiarlo, sino que de alguna manera eso les puede servir y darle pistas Inspirar. a qué es lo que ustedes van a, claro, como qué es lo que ustedes necesitan y quieren. Bien. Bueno, no sé, Voy a ¿seguimos bueno, entonces? ¿Y ahí qué has hecho al lado? no, esto está todo formado, pero lo voy a mostrar en la otra pantalla porque se ve mucho mejor. Así lo estoy poniendo por un momento. Así. Esto sería mi esquema de distribución. Cómo estaría planteado mi industria. Claro, ese es casi un organigrama. En planta, como dijo Oscar, pero un organigrama. Ajá. O sea, planteando toda la área de aquí, por la área auxiliar, y en amarillo, digamos, la distribución de la circulación, tanto de operario y máquinas, y bueno, las partes de área de depósito, materia prima y el área de carga y descarga. O sea, plantearlo en 3 áreas. Muy bueno, bárbaro. Eh, Bueno, ahí la modulación bueno, es acá muy salté estructuralmente. importante. Tengo, Claro, sí, claro, ahí tenés una modulación, ¿ves? Lo que te decíamos. Esta modulación que vos estás haciendo es lo que te decíamos por ahí, capaz que no quiere ser que es definitoria y tiene que ser así, pero esta sí, modulación que vos estás haciendo es mucho más fácil, quizás si vos la planteas como el crecimiento, por ejemplo, en el sentido lineal que vos tenés, ¿no? Pero con esto no te estamos diciendo que el auto no lo puedes plantear, simplemente es como que, bueno, te estamos diciendo, mira, te vas a encontrar con este problema, que lo puedes resolver tranquilamente, pero que tenés que de alguna manera saber que con esa situación vas a tener que lidiar. bien. Esto fue estructuralmente, bueno, arquitectónicamente, casi parecido, bueno, lo que planteé en el esquema: 1, áreas de depósito, productos terminados; 2, materias primas; todo Ahí están las PVD. diferencias de altura que pensás. Yo lo que quiero hacer la diferencia de altura en la nave de producción. En las Ajá. áreas 1 y 2, 4 y 5, o sea, depósito y servicios auxiliares, quiero manejarlo con otro nivel, que sería así. Mm. Quiero también detallar la parte estructural, o sea, todas esas rigidizaciones, pero también obviamente cerrado, no se va a ver, está todo con un cerramiento de placa, pero también quiero hacer mostrar un poco la estructura de la misma. Bueno, y mira, ten en cuenta que ese techo que sube, esa estructura que vos estás, ese techo más alto, ¿sí? Sí, En realidad, porque esto es el diseño básico estructural, porque ustedes van a tener que hacer una mínima predimensionar como para tener una idea, pero en realidad, mira, si vos ves esta vista, te das cuenta que en planta o en la planta estructural, vos vas a notar que donde apoya ese techo más alto, va a haber una modificación en la estructura. La cabreada que está bancándose, a ver, a ver si busco el lápiz para que anotar ahí. La cabreada que está acá, uy, está refinito. La cabreada que está acá no va a ser la misma, no puede ser la misma que acá. no, Eso se va a no, eso lo sé. notar. Es diseño estructural, es básicamente que ustedes se den cuenta, mientras van armando ese entramado, dónde está la carga, dónde se va a modificar, porque ahí, digamos, si yo tengo esta lectura en vista, en planta, eso se tiene que reflejar, que donde va a estar ese techo, donde va a haber más carga, la estructura, algo va a modificar. Sí. ¿Está bien? Sí, y lo he Tenelo en planteado también cuenta. así. No, es que lo tengo en cuenta así, lo he Perfecto. planteado así justamente.
Por eso he Perfecto. aplicado que tengo pórticos con alturas de 6 y 8 metros. O sea que no va a ser toda una altura constante. Eso lo he tenido en cuenta también. Bueno, igual en todo caso, subirle la altura. Trabajá Sí, sobre 8 y 10 metros. sí, también quiero jugar porque la altura, o sea, en la nave de producción, para aprovechar la luz natural. Por eso estuve esa distribución con a donde está el camión, sería mirando hacia el norte. O sea, estoy mirando al este, pero aprovechar la luz del este y cuando ya es de tarde, la luz del oeste del otro lado, en el lado opuesto de la nave. Colocarle digamos, todas estas ventanas. Sí, ten en cuenta que en el oeste vas a tener una luz bastante intensa en la tarde, sobre todo tanto en invierno como en verano, y puede llegar a modificar, no sé si la industria que estás haciendo vos, Lautaro, por ahí Sí. necesite esa luz, porque inclusive va a penetrar esa luz, digamos, y usa luz con calor también, sobre todo el oeste. Por ahí manejen muy bien ese tema, chicos, porque algunas industrias, por ahí no se, y unas producciones no se bancan el tema que vos incorpores el calor adentro de la nave, que generalmente a veces las naves, por los materiales y demás, son bastante complicadas de acondicionar de forma artificial para mantener el costo que tienen. Entonces traten de que no ser una fuente de calor, ¿no? Eh, con la incorporación de las orientaciones. Por ahí si querés luz y querés luz pareja, tendrás que tener una luz del sur, que es una luz constante, pareja, y no vas a tener problemas de entradas de calor. Esto simplemente para que lo tengan en cuenta, nada más. Puede ser que no afecte o puede ser que afecte. Y Quiero también claro, tener en cuenta las ventilaciones cruzadas. sí. eh, Sí, que eso yo lo he aplicado acá. Acá tengo ventilaciones cruzadas en estos espacios donde tengo abierto. ujú. Eso sí lo he tenido en cuenta. Lo que sí, lo que me dijo recién el arquitecto, bueno, el tema de la luz. O sea, yo quiero aprovechar, digamos, la luz que tengo acá en la nave de producción. O sea, porque este va a ser mi área más productiva, donde va a haber mayor actividad. En estas áreas donde no voy a tener y donde voy a tener mayor cuidado de todos los materiales, tanto los nuevos, los materias primas como los terminados, tratar Ahí de donde tenés el protegerlos. oeste. Pero está acá, Y ahí justo tenés el producto terminado. claro. Pero Bueno, entonces es ahí no tengo justo nada de... Ajá, que te plantea Oscar que tengas ojo con el oeste. por el tema de la iluminación, claro. O sea, No, Por no el solo por la calor que iluminación, por el produce. calor. bien. El sol del oeste, digamos, pues según el movimiento solar, la luz del sur es constante. ¿Por qué? Porque nunca el sol proyecta una luz directa sobre el sur. Entonces es permanente desde que amanece hasta que baja el sol, la luz del sur es permanente. Por eso se considera una buena luz de trabajo. No es directa, no encandila, ¿sí? La luz al norte, siempre por el movimiento del sol, se tiene en cuenta que en verano está el sol más arriba, pero igualmente tiene una pequeña pendiente, entonces por eso generalmente se plantea al norte un pequeño alero. Pero ¿qué pasa? El sol en el este no es tan pesado como el sol del oeste porque arranca con la fresca de la mañana, lo voy a explicar así Entonces, el sol del este es una luz directa, encandila, molesta, pero no es tan calurosa como el sol del oeste. Porque ¿qué tiene? El sol del este sale muy temprano y todavía se banca la fresca de la mañana, pero cuando cae al oeste, en pleno verano es como si tuvieras radiadores ahí, y justamente en la parte de producción vos le estás planteando en la parte de producto terminado, no es muy aconsejable, por eso te decía, Oscar, Bien. no solo con la luz, sino con el calor. Porque nosotros, lo ideal Tal cual. aparte hoy es lograr un edificio sustentable. ¿En qué sentido? Que se ilumine naturalmente, que se ventile naturalmente, entonces no tener que agregar cuestiones mecánicas para que este edificio funcione bien. Bien.
hacerlo energéticamente lo más eficiente posible. Eso ya es mucho pedir para ustedes, pero bueno, de paso lo pueden ir pensando. Pueden incorporar, claro, seguro, exacto. De acuerdo. Lautaro, no tenés un corte transversal de esta No, idea, ¿no? De nave, no hay, ¿no? no, Bueno, no ese hay, sería importante para sí, que lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Sería ya, el paso que por ahí podrías incorporar para la entrega del sí, Y partido, otra ¿no? cosa, Por Lautaro, lo menos. perdón, que en la vista Ujú. acordate que tal vez te conviene manejar pendientes, porque si no, estás planteando, se ve techo plano. En esa luz tan grande, la pendiente te va a beneficiar para que esas correas o esos pórticos no tengan que estar tan sobredimensionados. Por eso cuando yo no vi que no, en las premisas que no quería indicar planta de techo, porque si indicaba planta de techo lo haría, porque eh, es techo dos aguas, pero es como una estructura, como una cenefa que va a tener en el borde. Ah, tenés como cenefa. Ah, bueno, Claro, perfecto. la idea es hacer Perfecto. acumular, pero no lo voy a hacer plano, evidentemente. Quiero también ver la parte de la salida del agua, de la lluvia. O sea, eso Bien, también bien. lo Claro, tengo analizado. tengan en cuenta eso, chicos, porque a veces nosotros solemos ver en estos trabajos que a veces hacen una pendiente muy escasa y por lo menos necesitan, no sé, por lo menos 10% de pendiente. Tengan en cuenta que es un techo muy alto, no es porque nosotros estemos llevando a que tengan que hacer sí o sí techo con pendiente, no, pero de alguna manera averigüense y no tomen el tema de la pendiente así muy a la ligera, sino que traten de que relacionarlo con los materiales, también obviamente con el diseño estructural de la estructura, obviamente. Eh, si bien sabemos que se puede colocar chapas de un solo tirón en la pendiente en cada faldón, pero no es conveniente tampoco que sea una pendiente muy escasa. Sí, cuando veíamos esto, en lo que te dijo recién Gabriela, a mí me llamaba la atención que veíamos una imagen muy plana y en realidad en los antecedentes, y por lo que vos estabas hablando, de una nave a dos aguas. Entonces, Sí, bueno, hay como un sí, no, salto no se ahí entendía, claro. eh, que no se entiende. Ajá. Pero cuando aparezca el corte transversal seguramente se va a entender. Sí, ahí sí, ahí sí, sí. Ujú. Algo me faltaría. Vale. Bueno, Bueno, bárbaro. Gabriela, ¿algo más querés que veamos de No, Lautaro o pasamos ya a la lista que sigue? Lautaro, ¿te parece? ¿O querés Listo. preguntar algo más? No, pero Eh, si te bueno, parece, entonces ya voy ahí sí, desconectando. va muy bien. Genial. vamos. Profe, ¿puedo hacer una consulta en base a lo que estuve escuchando? Sí, sí, Sí. por supuesto. Cuando hablaba del tema de la ampliación, ¿la calle de circulación interna la dejamos con el espacio ya para la futura ampliación o también después con la ampliación se mueve la calle? Si tenés lugar para moverla, pero si no tenés lugar para moverla, tenés que tener en cuenta que esa calle es un doble gasto que no tendría sentido hacer, modificar la circulación después. Bien, entonces directamente ponemos la calle Tengan en como cuenta. dejando el espacio vacío. Ah, ok, Sí, De la sí, sí. ampliación. De la de la ampliación. ampliación. Bueno, Claro, por eso les muchas gracias. pedimos que ya vayan pensando la ampliación para que si tienen que hacer en la nueva redistribución de la planimetría, las Claro. circulaciones vehiculares y demás, ya lo tengan presente eso, ¿no? Ah, bueno, muchas gracias. No, nada. Bueno, Edgar, te escuchamos. Arquitecto, ¿cómo le va? Bueno, voy a tratar de simplificar las antecedentes en este momento donde básicamente planteé lo que son las circulaciones, las zonas verdes, todos los elementos ¿Qué que... actividad realizas vos en tu nave? ¿Cómo? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué va a ser la nave? ¿Qué Bien, actividad va a perdón. hacer? No, en este caso, con mi grupo nos vamos a centrar en la parte de olivícola, en la elaboración de aceite de oliva. Entonces, hemos buscado tres antecedentes, uno de Chile, uno de España y otro acá en Mendoza, donde en cada uno de estos hemos mencionado lo que es una circulación en sí, la zona de producción, como en este caso. Lo más importante,
para este caso, como así también los análisis cuantitativos y bueno, la estructura en sí. Aparte de esto, quiero explicar rápido para llegar a la parte y no perder mucho tiempo. No sé si voy bien. Más bien, más bien. Contanos eso, ¿a qué llegaste? Las premisas de diseño, Bien, perfecto. el programa de necesidades y bueno, para ver ahí Bien, el mismo análisis lo hice con otros antecedentes, como se pueden ver. Y bueno, dentro de esto puede concluir algunas cosas. Primero les voy a mostrar lo que es el programa métrico. Primero que nada, aparece 758. Obviamente esto pertenece a una línea de producción. Va a ser de 2 líneas de producción. Entonces, esta superficie se va a duplicar. Aproximadamente entre 1500, por ahí la superficie de trabajo. Bueno, acá están las Te vas a distintas pasar áreas. un poco de lo... Porque Sí, estaría eso tengo 1200 que reajustarlo acá para ver el tema de los... Claro, ojo, porque hay áreas que no se van a duplicar. Sí, No por tendría, ejemplo, no tendría así, sentido. los pasos. La parte de limpieza, zona parcial, que es de limpieza. Bueno, porque en realidad, por más que haya 2 áreas de producción, no va a haber dos de envasado, 2 despachos que estén aislados unas del otro, ¿o sí? Claro, no, van a estar al pie o Van a estar juntos. de forma colindante, digamos. Así que Sí, deberías tengo ese que programa reverlo. reverlo. Claro, para que no te pases mucho de la superficie admisible. Acuérdate que estamos en 1200, ponele 1200, 1300, tendrías 130 metros más para hacer, o sea, que no te pases mucho. ¿Mm? Y en realidad yo directamente tenía en cuenta programa métrico para 2 líneas de producción y vas sacando la superficie. O si no, tenés que aclarar o duplicar ese programa, pero si no, es como un proceso que te falta un paso y es saber la superficie total que vos vas a necesitar. Bien, perfecto. Bien, lo voy a tener en cuenta para reacomodar la superficie. Bueno. Podés ajustar un poquito, no es que estés muy pasado, pero pues simplemente Bien. para que no te pases. ¿Mm? Perfecto. De forma general son las premisas para no explayarme mucho. Con respecto a la parte de arquitectura, bueno, tener los espacios amplios, cómodos y jugar un poco con los volúmenes, o sea, salir un poco de lo monótono que son las naves industriales en sí, que ya más adelante te voy a mostrar la estructura, como lo pensé más o menos. Bueno, con respecto a la estructura, tengo una que ya lo voy a mostrar, que tiene que ver con la utilización de la cruces de San Andrés para absorber ¿cómo se denomina esto? Los esfuerzos del viento. Entonces, reemplazar eso por una estructura que forme parte de la estructura principal, que ya lo voy a mostrar. Y bueno, con respecto al sistema constructivo, bueno, que sea todo metálico, los cerramientos también, y bueno, el 10% correspondería a lo que es la fundación, al solado y los escalones y las rampas que se van a adjuntar al edificio. Te hago ahí una observación. Sí. Para todos. Tengan en cuenta, en premisas, por ejemplo, de arquitectura, hay un montón de puntos más que ustedes, después de analizar antecedentes, pueden pensar. Es, mi nave, ¿cuál es la orientación que tiene que tener? ¿Por dónde voy a acceder? ¿Va a tener una circulación central? ¿Va a tener una circulación lateral? El análisis es un poco más profundo, porque ustedes, mientras más analicen los antecedentes, y más descubran cuáles son sus premisas, después les va a ser mucho más fácil tomar decisión sobre el partido y sobre la planta y en este caso de la estructura. Pero me parece que tenés que investigar un poco más
las premisas, porque las premisas justamente van a ser todas las líneas que les va a dar el antecedente para tomar decisiones después. Cómo van a ser las circulaciones, por dónde quieren ventilar el edificio, cómo tienen que ser los accesos. Entonces no se pierdan hacer un buen análisis de los antecedentes para que ustedes les den respuestas sobre lo que tienen que diseñar. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo voy a tener en cuenta. Y he planteado de forma genérica lo que es el partido y bueno, la forma que va a tener la estructura. Este lado vamos a tener el norte. Esta zona va a ser el ingreso de los camiones o el ingreso de la materia prima, donde se van a recepcionar, la zona de producción, el ingreso de los empleados, los silos donde se van a almacenar el aceite para su decantación, y próximamente lo que es el despacho y el almacenamiento del mismo, para así después el otro camión se lleve el producto final hacia las distintas zonas de almacén. ¿Y vos necesitas 2 líneas de esas? ¿Dos? ¿O entendí mal? Sí, las 2 líneas serían que estarían incorporadas acá en En ese mismo espacio. claro, Perfecto. digamos, la mitad corresponde a una línea, la otra mitad corresponde a otra línea. Y los hilos estarían compartiendo en Perfecto. Está bien. algo así. Bien, y esta sería la forma que tendría la estructura, la nave industrial. Pero estuve viendo uno de los puntos que tiene la cátedra, que mencionaba algo de la estructura de superficie activa. Lo que acá me interesó básicamente fue las formas que tenían. Y esto también se asemeja a lo que son los origamos, las estructuras plegables. Y dentro de estos derivados, también investigué con respecto a estas estructuras que tienen esta forma. Es básicamente como una H cubierta. Y lo que quiero hacer es reemplazar estas estructuras que son, digamos así, convencionales, y tratar de llevar este tipo de formas. De esta forma, lo que quiero lograr es, por ejemplo, lo vemos acá abajo, es que esas partes triangulares funcionen como columna y estas partes funcionen como una cabreada. Con el objetivo es que no trabaje en un solo plano, sino que trabaje en una especie de 3 dimensiones. No sé si me explico. Perfecto. Se entiende Sí, perfecto. clarito. ¿Se entiende, Gabriela? Sí. No, Sí, sí. muy bien. Entonces, Bueno, Bueno, una y de las acá fíjate premisas, que sí, una cosa que está muy bien que hiciste, Edgar, o sea, si bien lo que te estaba diciendo la profesora está es muy importante que lo tengas en cuenta. Hay una cosa que vos hiciste bien, que de alguna manera ordenaste las 3 premisas. Falta como entrar un poquito más. Y yo viendo esto, en realidad, esto que tenés acá está buenísimo para llevarlo a las premisas, por ejemplo, tanto arquitectónica como estructural. O sea, alimentar más ese punteo que hiciste, las 3 premisas, con esta información que estás teniendo acá, de lo que estás queriendo diseñar, porque esto es idea de partido. Entonces, está buenísimo lo que estás haciendo. Yo no sé si ese plegado lo hiciste vos, en base a lo que averiguaste de los antecedentes, pero la verdad, me parece muy bueno esto, porque de acá es donde partís, y estás partiendo muy bien. Sí, que te Ahora, animes a buscar algo original y salirte de lo convencional. Muy bien, bien. perfecto. A ver, las premisas lo hice en pocas oraciones porque lo había entendido de esa manera y que nos centremos un poco más en la parte de estructura. Pero bueno, ahí sí, fíjate, cuando vos haces el tengo que extraer. plegado, fíjate que en las columnas, cuando haces el detalle en verde, fíjate, yo te voy a ver si te puedo marcar, o si lo dejas ahí, a ver, yo te voy a marcar algo que puede llegar a ser, no sé, tenerlo en cuenta. Obviamente ustedes van a tener que analizarlo esto también estructuralmente, pero vas a tener a un elemento que va a estar por acá atrás. Uy, espera, justo lo hice con una línea, lo voy a borrar. Justo lo hice con una línea que no quería hacer. Esta pata que está allá atrás, que es la donde se te forma el triángulo que genera esto, fíjate
si eso, no sé si tan así o como está acá, o siguiendo la idea, es parte de la estructura, o sea, todo lo que vos estás planteando en el plegado, y me parece bueno que vos lo estás desmenuzando, el plegado. Vos estás, de alguna manera, generando el plegado y estás entendiendo que estos son nervios, esos verdes que vos ves en las columnas, son los nervios, y los marrones son la estructura de los nervios de la cubierta, y vos ya estás pensando que esos nervios marrones de la cubierta son cabreada y que estos verdes son las columnas. Bueno, está fabuloso. Ahí lo que tenés que hacer es cómo vos seguís en este proceso, que es muy interesante, e incorporás toda esa cuestión estructurando y desestructurando la idea, ¿sí? Bien, perfecto. Eso también dentro de las premisas que decía era aprovechar la mayor cantidad de espacio. Y sí, tiene razón que esta parte es como que está invadiendo bastante la zona de producción, digámoslo así. Entonces, que ya se lo muestro, que lo trabajé en 3D, esta parte es como que lo he introducido un poco adentro para poder simplificar esta zona que está acá. El otro objetivo también que tenía planteado es que estas mismas cabreadas funcionen como elementos que soporten, en vez de colocar las cruces de San Andrés, que son en este caso, si lo vemos acá, en vez de colocar esto, quiero que esas cabreadas funcionen como cruces o diagonales que soporten sí, la cara del viento. Por eso tiene esta forma. Como Para rigidizadores, como rigidizadores. Eso, para evitar la utilización de rigidizadores, tanto en el techo como en la parte de los laterales. Ahora sí que le muestro el 3D para que más o menos Bien. lo vea. No. Esta sería la estructura, no es igual porque lo que es simplificar las patas que estaban acá introduciéndose. Este sería un módulo de pórtico, pero no plano, sino espacial. Entonces tendríamos las dos cabreadas que estarían funcionando como una especie de rigidizadores, y lo que corresponde a las columnas van a tener como una especie de trípode para que tanto el sismo que venga en este sentido como en otro sentido tengan mayor estabilidad. No sé si me explico. Bueno, bien, esta es la idea. Vos después vas a tener, en el proceso vas a tener que tener una consulta con algunos de los ingenieros que están trabajando como asesores de la cátedra, para de alguna manera ver esto, cómo funciona. Toda la información que nosotros te podemos dar, más, bueno, todo el seguimiento, y la información que vos mismo también busques, te va a llevar que esto vaya llevando un proceso. Quizá esta cabreada que vos estás poniendo en forma inclinada, puede ser que sea así, o puede ser que se vaya mutando, o puede ser que se transforme en otra cosa, pero que vaya siguiendo un hilo el proceso del diseño, sin perder el concepto primero de la idea, ¿no? La idea original, que está muy buena. ¿Se entiende? Sí, Mira. perfecto, arquitecto. Y bueno, más o menos la forma que tendría sería esta. Salir, como les decía al principio, un poco de lo convencional. Y bueno, lo que me cae. Tener en cuenta tal vez esas cabreadas que estás dejando, estoy viendo que estás dejando esos espacios, bueno, eso sería ideal. ¿Dónde estaba claro, dónde estaba el sur? No, era sur, norte-sur. Perfecto. Era el norte, el este, bueno, el sur sería en esta cara. Bueno, ojo con los vidriados ahí al norte, pero bueno, va muy bien, muy bien. Perfecto. Sí, vas a tener que incorporar un montón de variables, pero lo importante es que a veces cuando ustedes se meten en estos proyectos, digo, ¿no? Que son desafíos, mientras más variables ustedes incorporan, es más rico el proyecto y obviamente el diseño estructural. Ustedes se van a acordar toda la vida de esto que hicieron, que está bueno que se propongan esos desafíos, porque como siempre decimos, el día de mañana cuando ustedes ya estén recibidos, tienen la tarea profesional, les va a encantar poder tener una posibilidad de hacer una nave con estas características, ¿no? Hacer como el trabajo que ustedes van a soñar tener. Y entonces, como esta la idea de la cátedra, que ustedes vayan
haciendo como una primera experiencia en eso, cosa que el día de mañana no los agarre tan crudos. Bien, perfecto. Tenemos esto, Esto con respecto al vidriado, o iluminación natural que yo pretendo, pero no con vidrio, sino con policarbonato de distintos colores, o de un color en particular. Que eso también tengo que definirlo bien. Sí, volvemos que en realidad el clima de Mendoza es muy, digamos, en la época de verano es muy caluroso y seco, y vos si generás grandes superficies vidriadas estás generando efecto invernadero, entonces hay que tener ojo por ese lado, pero bueno, se ve muy bien. Bien, perfecto. Acordate las alturas. Sí, de acá hasta acá son 8 metros y hasta la cumbrera son casi 10 metros. O sea, tengo que verlo bien. Pero bien, o sea que la luz de bueno, la nave, ¿cuánto tendrías de luz más o menos en la nave, en el punto, digamos, más acotado? de acá hasta acá Ujú. tendríamos, era 25 por 55. Bien, bueno, muy bien. Es Bueno, importante que esos dos extremos también van a tener que estar cerrados, va a tener que tener Sí, ese también es otra cosa que accesos, tengo así que ver. que ten en cuenta esas cosas. Bien, bien, exacto. bien, perfecto. Y Sí, también ten en cuenta básicamente, de cuando armes la planimetría, ay, se me ha borrado, Oscar, la palabra, ¿Planta de la techo o planta, planimetría? el, Planimetría, lo que tienen que armar ahora. el partido. El partido, ten en cuenta no ubicar tal vez, que no sé, porque ese espacio tan rico interior que se pueda aprovechar. Entonces no empezar a ubicar, viste, el laboratorio, no sé, bueno, no me acuerdo qué tenía, pero el laboratorio con tabiques que tapa ahí pequeños cubículos que van tapando toda esa riqueza. Tal vez yo mandaría todos esos espacios que hay al centro para que se pueda seguir disfrutando todo ese cierre que es tan rico espacialmente. Exactamente. Sí, sí, que se vea la estructura y que no se ensucie por las otras cuestiones que te hacen a lo funcional y a los requerimientos de espacio. bien, perfecto. Bueno, esa sería mi La verdad que idea general. bárbaro. Tengo que explayar Bueno, un poco más No te las olvides, premisas. sí, no te olvides de armar los cortes, aunque sean los cortes, cortes transversal, por lo menos, ¿viste? Sería lo ideal los dos, no todos. Sí, Gabriel. y fíjate entonces de ver el tema del programa métrico, de arreglarlo, porque en una primera mirada da la sensación que o te quedas corto o si duplicás te pasás. Bien, perfecto. Sí, lo voy a rever ahora. Bueno, Para tener bárbaro, Edgar. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Seguimos Muy con lindo Juana el Soriano. trabajo. Ajá. Hola, buenas. Hola Juana, ¿qué tal? Hola. Bueno, Juan, te escuchamos. Ahí se ve mi pantalla. Ahí está tratando de, sí, de De compartir. Bueno, en realidad para los antecedentes me basé más que nada en esta bodega, en la O Fournier, que está en Mendoza. Bueno, acá algunas fotos de cómo sería la estructura. Bueno, para las premisas de diseño, puse que utilizar tabiques de hormigón para la confección de la misma y losas nervuradas. Después para la parte donde se realiza la fermentación del... Ah, no les avisé, yo voy a presentar bodega. Donde se realiza la fermentación del vino y en la parte de la crianza, ahí había pensado utilizar estas placas inyectadas con poliuretano que sirven para aislar térmicamente muy bien. Así que bueno. Y bueno, después también había pensado hacer una rampa
para subir la uva a la planta superior para ser despalillada y prensada y posteriormente bajar por gravedad a los tanques de acero y bueno, así no necesitar bombearla. Y después la última premisa que puse fue orientar la nave hacia el sur para una correcta ventilación e iluminación tenue. Bueno, acá está el techo este de poliuretano. Bueno, acá realicé el programa métrico, que me quedó en total de 1.300 metros cuadrados. Para la parte de producción me quedó de 1.200 metros cuadrados, para servicios 20 metros cuadrados y para área de servicios auxiliares y mantenimiento unos 80 metros cuadrados. Y bueno, acá el partido lo hice como bien esquemático. Acá, esto que se ve acá arriba sería como la calle interna de la planimetría. A ver, voy a mostrar la planimetría para que se entienda. Acá está ubicada la nave industrial. Entonces, bueno, esta sería la calle que muestro yo en el partido. Juana, te hago una consulta. Decís que vas a usar hormigón armado. En realidad, ¿dónde tenés idea de utilizar hormigón armado? En la parte, en la parte que sería embotellado, laboratorio, baños. Bueno, porque pensá que tal vez estamos hablando justamente que el objetivo de este trabajo es hacer una nave industrial. Estamos hablando de grandes luces y tal vez y una altura importante. En realidad, tal vez hay que pensar más en hormigón pretensado que en trabajar hormigón armado in situ para esto, porque en realidad tal vez lo que has visto vos en las bodegas, pero bueno, hay que ver qué proponés. Pero el objetivo es una nave industrial con no menos de 8 metros de altura, no menos de 20 metros de luz. Bien. Bueno, y acá lo que había planteado en el partido, acá era como la rampa, digamos, que tendría ingreso por este lado, acá dejaría la uva y salir por este lado. Y después, bueno, hacer el ingreso principal por este Ahí lado. estás Era poniendo una todo lo que opciones. pusiste en el programa de necesidades. Sí, o sea, con otros nombres en realidad lo puso. Porque ahí le falta bastante para específico. parecer una bodega. Porque fermentación, ¿dónde tenés? Bueno, ese partido, ese es el partido. Pero tenés que avanzar sobre eso. Sí. Es un esquema muy sí, está como muy esquemático. Sí, está como medio parecido, si bien venís trabajando bien, Juana, pero estamos un poco lo que le decíamos a Uriel, que por ahí son esquemas, como parecen organigramas funcionales muy primarios, ¿no? Y por ahí en la parte de partido necesitamos que ustedes ya empiecen a definir un poquito más como lo que vimos con Lautaro o con Edgar, que estén como más definido cómo más o menos va a ser la idea del edificio, porque es como que entre esto y lo que tenemos que ver, pareciera que tienen que hacer ese salto, ¿viste? Como se dice en la física, el salto cuántico tienen que hacer ustedes, donde de alguna manera saltan a la idea. No sé si has llegado a esa parte. Tal vez avanzaste más sobre eso. No, hasta acá llegué. Sí, acá había planteado otra forma claro. también, pero bueno, sí, es más de lo mismo. Insisto, ten en cuenta que estamos planteando una nave industrial que la luz mínima tiene que ser de 20 metros. Y no va a tener, digamos, la idea, al plantear esas formas vos,
está, digamos, está saliéndote del objetivo del trabajo, porque la idea es tener una nave que no tenga puntos de apoyo medios, entonces yo te diría que te salgas de esa forma, porque tal vez en los antecedentes has visto bodegas muy lindas, con distintas, pero en realidad está la bodega hermosa y está la nave que es la que tiene todo ese, bueno, a esto apuntamos a la nave. Ah, bien, Entonces yo perfecto. Sí, está te bien. diría que porque si no, si tenés que empezar a dimensionar esto que has graficado, nos salimos del objetivo que es grandes luces. Sí, sí, está bien. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero Pero avanzar seguí para porque la va, entrega. claro. Va bien, pero hace falta un poquito más de trabajo, más intensificado. Y sobre todo salir de una idea abstracta, porque lo que necesitamos es que esto se empiece como a visualizar, porque a veces en los organigramas, que siempre empezamos por ahí, obviamente, pero no nos podemos quedar mucho en esa parte, porque si no quedamos con una cosa muy abstracta, que después llevarlo a la idea materializada, o la idea de materialización, es difícil. Acuérdense que como ustedes tienen que materializar una idea de un diseño estructural, como decía recién Gabriela, de una nave que no es poca cosa, es un edificio de grandes luces, y una estructura de grandes luces, bueno, evidentemente se tiene que materializar, tienen que evidentemente salir de la abstracción, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a De vos. nada. Vamos a Diana, ¿te parece, Gabriela? Diana. Ujú. Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches, ¿cómo Diana. estás? Bueno, lo mío era más o menos como para presentar la distribución porque empecé dibujando. Era un secadero de nueces. Bueno, esta sería más o menos la distribución, un croquis del corte de lo que quisiera hacer. Bueno, acá hay una zona de acopio de recepción. Esta va a ser la zona de despelonado y lavado. Secado, que van a haber 3 máquinas. El anexo de premisas habíamos agregado unas máquinas en especial, tienen las mismas dimensiones, y bueno, este es el espacio que ocuparían. Y bueno, en la zona de acopio del producto final. Para más o menos ubicar, acá está el norte, en el croquis de lo que sería el terreno, acá estaría la entrada para ingresar el producto crudo, y en la otra zona, pero o sea, dividiendo casi a los 25 metros, 30, y el resto se va a dejar para realizar otro módulo de lo que sería esta zona para crecimiento. Bien. De paso, Juana, perdón que me vuelvo, Juana, acordate que ese edificio tiene que crecer. Entonces, si mientras más intrincada sea la forma de ese, acordate vos siempre que plantees eso, que ese edificio tiene que crecer. Así que... Sí, perfecto. Diana, entonces vos estás planteando duplicar la superficie, a ver. Porque acá te da casi una planta cuadrada, y allá en la planimetría tenés otra cosa. Ahí está, exacto, casi duplicar. Que en realidad acordate que la ampliación tiene que ser el 50% que se plantea. No es necesario ampliar al doble. Diana, no se escucha. Cortó, no la escuchamos. Perdón, ahí está. Ahí está. Bueno, esto sería la planificación del techo, pensaba hacer el reticulado con una inclinación, unas correas, chapa, y esta zona, que todavía bueno, no lo detallo bien, iría a la aislación. Y bueno, una altura mínima de 8 metros, porque la Sí, máquina... Juana, perdón, Diana, estamos viendo la planta que vos nos mostraste, sí, estábamos viendo el corte, compaginando el corte con la planta que vos estás mostrando. La planta tiene 20 metros de luz,
¿sí? Sería la más corta, la luz de apoyo sería, ¿no? De la cabreada, entiendo que es así. Y el otro largo es 25, pero ahí nos está dando la mitad, o menos de la mitad de la superficie que se pediría para la nave. ¿Cómo es así o yo no lo estoy entendiendo bien lo que estás planteando? Sí, sí, lo que pasa es que contaba con la zona de ampliación en realidad. Claro, no, la primera etapa son 1200 metros. Perfecto. 10% más o menos de esos 1200 metros. Y el 50% aparte de esos 1200 es la ampliación. ¿Se entiende? Perfecto. O sea que ahora estamos viendo una mitad de lo que tendría que ser la primera etapa, que son 1200 metros. O sea que vos tendrías que reestructurar esa idea, me parece, ¿no? Claro. Claro, habría que claro. pasando Porque vos vas a tener una modulación. Si vos dejas ahí un poquito quieto eso, te hacemos te hago una idea que quiero mostrarte a ver si es lo que estamos entendiendo nosotros. Pero las cabreadas irían en este sentido, estas cabreadas que estamos viendo en el corte, ¿no? Es así. Sí. Pero acá nosotros estamos viendo menos de la mitad, estamos viendo 500 metros en realidad. Claro, Entonces, y el crecimiento lo planteas para el costado, que debería Claro. ser con esa misma modulación, para arriba, no para... Bueno, o no, claro, porque si vos lo tenés que planteás... incorporar por un lado, claro, no, Mirá, decía, si lo tenés que incorporar por un lado la totalidad de la superficie, ¿sí? Claro. Y por otro lado, lo que te está planteando Gabriela, que es el tema de una vez que definan la totalidad de la primera etapa de la nave, ¿para dónde hace esta 50% de ampliación? Que sería la segunda etapa. Sí, Gabriela. Porque Seguimos. estás, a ver que no encuentro el rectángulo, porque vos ves, la estás planteando acá, entonces si entendemos bien sería que después te va a quedar espejado, a ver, continuando la vista, te va a quedar acá espejado, entonces ese techo va a desaguar acá en este punto medio. Claro. Por lo que hiciste ahí, bueno, el hecho igual es que tenés que duplicar la superficie porque esa es la que se pide, 1200 metros, y de ampliación que consideres un 50% más. Genial. Tenés que arreglar eso. Bien, no me había Y quedado la claro. estructura y el planteo estructural estaría bien. Claro, más o menos para ir viendo cómo terminar, o empezar, mejor dicho. Pero como te dijo Oscar, ¿se entendió eso? Que te va a convenir en este sentido ampliarlo, no para el costado, porque para el costado te va a generar esta situación que te muestro acá en las vistas. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Pero igual vas bien, pero tenés que modificar eso. Y también, fíjate que también tiene que ver con este error que nosotros no vimos un detalle de programa métrico tuyo. Me parece que también te está faltando todo el estudio de antecedentes, Diana, y la parte del programa métrico, para que vos también vayas definiendo, porque fíjate que quizás también este error es que vos todavía no, por lo menos no lo vimos nosotros, capaz que lo tenés, pero no lo hemos visto. Claro, me cuesta un poco hacer el programa métrico, o sea, primero empiezo haciendo un croquis para tener más o menos una idea de Bien. cuánto espacio va a ocupar cada zona. Bien. Entonces, Bueno, igualmente en realidad lo estás haciendo a la inversa, porque por algo el programa métrico, porque vos si analizás qué locales necesitas, eso te va a dar una pauta de qué superficie tiene que tener cada una. Y después, porque si no estás haciendo la inversa, y eso te va a generar problemas, porque en realidad no es tampoco que es una actividad que vos la tenés reclara y tan naturalizada que vas a poder diseñarlo sobre. Entonces el programa métrico te ayuda a vos a decir, esta área tiene que tener tal superficie, y después la llevas
es importante que sigas los pasos, porque justamente el programa métrico te da el puntapié para poder volcarlo en ese primer organigrama y después el partido. No saltes ese paso. Estarías haciéndolo a la inversa si lo haces así. Bueno, Claro, si querés arrancar por a vos te sirve, digamos, una manera, hacerte un esquema para verlo, pero inmediatamente tenés que ir, o sea, al programa métrico. Después puedes volver al esquema, volver al programa métrico, pero no arrancar por esto, quedarte acá, y después vemos cómo hago el programa Eso métrico, sería, porque si no, sí. Perdón, sería un organigrama, no un partido. El partido es el otro paso. Entonces vos, sí un organigrama, porque eso te va ayudando a ubicar, pero el programa métrico y el organigrama lo podés ir haciendo a la par, pero para ir al partido necesitas el programa métrico. no arrancar dibujando directamente. Lo puedes hacer, no hay que no lo puedes hacer, no te limites a eso. Lo que te estamos diciendo es que no te quedes en ese lugar, que no te quedes solamente ahí, porque te está faltando ver otras variables, que si no te está pasando esto como ser que estás haciendo la mitad de la nave, es como si a vos te hubiera encargado un cliente que te pide una nave en 1200 metros y vos le estás haciendo 500. Es como que el cliente te va a decir, Diana, perdóname, voy a ingeniera, todo, ¿no? Diana, no me entendiste, no me escuchaste. Te va a decir, yo necesito una nave de 1200, ¿viste? ¿Entendés? Y Sí, él te dice, yo tengo un secadero, mira, yo tengo que poner un secadero de nueces, el tipo tiene una industria, que te está esperando a vos, que tiene confianza en vos, porque vos sos la ingeniera que le va a diseñar la nave y toda la estructura y todo, y es como que le estás haciendo menos de la mitad de lo que el tipo necesita. Entonces, por eso es importante el programa NSA, el programa métrico, que obviamente van de la mano, y no importa si vos te sentís más cómodo arrancando por este lado, pero que no te olvides de la otra parte, ¿m? Y que vayas y vuelvas todas las veces que sea necesario, desde donde vos te sentías cómodo de hacerlo, pero siempre atendiendo todas las variables, ¿sí? Que no te olvides de ninguna. perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien, de nada, Diana. A vos, Bueno, Diana. vamos con Martín, ¿te parece, Gabriela? Sí, perfecto. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, Martín. Hola. ¿Qué tal? Bueno, nosotros es una zona de extracción de miel y los antecedentes todavía no lo tengo armado, final, pero bueno, en realidad voy a usar los que ya había presentado para el anterior trabajo, o sea, cuando hicimos los antecedentes al principio del año, y además voy a agregar algunos más que todo orientados a la parte estructural, que era lo que nos faltaba, porque si bien habíamos sacado el, el cómputo métrico, o sea, nos faltaba más que todo la estructural, entonces eso todavía no lo hago. Y después, bueno, este es lo que he empezado el partido. Primero, bueno, habíamos hecho el programa métrico. Si bien lo hicimos con los chicos del grupo, todavía no lo he modificado a lo mío, pero bueno, estoy tratando de mantener entre los parámetros que hemos establecido más o menos general en comparación a los primeros antecedentes. Así que bueno, esto después lo voy a tratar de ajustar, lo ajusto al final mío, pero me he mantenido bastante bien. Después, bueno, esta es la planta sería. Acá está la zona de descarga y la zona de carga son semicubiertas. Esa, no sé si ponerla en realidad no iría en el programa métrico. O sea, la planta tiene los 1300 metros cuadrados, lo tiene sin contar esto. O sea, esto solamente, muestro, lo corro un poquito. Algo así sería, o sea, la entrada de camiones, la descarga. Acá sería la bodega y esta es la zona de carga. Bueno, de la zona de las alzas, del depósito de las alzas llenas, pasarían a la espera de las alzas llenas. Esto acá serían todos la extracción.
la máquina de extracción, entonces tiene esta primera parte sería donde le sacan el tapón de cera, sería. Después la cinta transportadora las transporta hasta donde está la máquina de extracción, centrífuga. Ahí la colocan y bueno, sale la miel y va a un filtro. Me faltaría poner un prefiltro, un filtro. Después iría, esto lo dibujé más que todo para darme cuenta del volumen de la nave. Bueno, el filtro al tanque y después acá al tanque hay directamente una cintita donde ponen el barril, abren una llave y ya saldría acá lo recogen con otra máquina y lo llevan a etiquetado y zona de carga. Y bueno, eso. Después de esta parte, baños, todavía no lo tenía muy bien decidido. Sala de control, repuestos o demás. Y sala limpia, bueno, no sé cómo llamarle, pero como una industria de alimentos donde se preparan para entrar a la planta. Y acá esto está así en volumen porque mi idea era hacer algo como esto. Y acá arriba poner, no sé si poner como una zona, la zona de control o el laboratorio. Eso todavía no lo tengo definido. Y bueno, por ahora nada más. La estructura todavía no la termino, pero la modulación se repite cada 5 metros. Son como acá se ve, como se ve acá. Son pórticos metálicos de IPV. Y bueno, eso, nada más. ¿Qué luz tenés ahí, Martín, entre esta luz? A ver si lo dejas ahí. Sí. Bueno, la luz esta, ¿no? De nave. ¿Cuál es esta luz? La luz es de 25. Ujú. ¿Y la altura? ¿Esta Acá altura? tiene No lo 850. muevas. No lo muevas. Ah, bueno, la parte esta tiene, bueno, La parte aproximada. máxima. Oh, sí, tiene 8 y algo. Y la parte más 850. baja. Y la parte de acá, esta tiene, bueno, esta tiene 760. Y esta, bueno, esto de acá es abierto, sería. Ujú. 550. Igual todavía esto es muy. Mi idea era ajustarlo un poquito más, pero bueno, es una idea nomás. Planteé Como que primero para Ten en esto. cuenta, en las vistas laterales has tenido en cuenta, igual, bueno, es pronto, pero acordate que en la vista justo en la longitudinal, la pendiente también se marca y es grande para esa longitud. Sí, en realidad porque nuestro terreno habíamos planteado ya para hacer el primero, o sea, la administración, una pendiente constante directamente porque teníamos un desnivel importante en este sentido. Entonces la planteamos así de esta manera. Como, Igualmente la pendiente natural del terreno después la van a tener que tener en cuenta, porque Y en está muy bien 60 que la metros, hayan, sí, claro, esta es la natural, está muy claro, bien que la esta. hayan incorporado. Es como que la incorporaste en el corte transversal, pero en el longitudinal no. claro, que la pendiente Claro, natural, sí, sí. Es que en el natural, bueno, sí, habíamos, claro, sí, está bien. Ya reviso eso y voy a plantear la pendiente en este. Por ahora, bueno, después voy a plantear la igual es estructura. pronto, Sí. ¿Cómo? que es pronto, digamos eso, pero ya que estabas ahí para que lo vayan teniendo en Sí, cuenta sí. todos. Sí, no, me lo Sí, está planteé también bueno que se porque quería vaya ver lo de hablando. la rampa, cuánto me quedaba después, ver más o menos para zona de carga, que fuera cómodo. Y en Mendoza la Sí. pendiente natural va entre un 1 y un 3%, así que por eso la tienen que tener en cuenta. Bien, bien, bien. Está Y bueno, bueno el planteo, está bueno, ha avanzado un poquito sobre la planta, pero todavía no vemos, por ejemplo, la parte más funcional del tema de la producción, pero
en la planta esta, que si lo dejas ahí, Martín, por Sí. ahí, a ver si planteo esto, en realidad esta es la planta, ¿no? Sería, creo que esta sería la planta, si no estoy equivocado, más o menos tú ocuparía la nave. Claro, sí, justo eso. Ujú. Bueno, y sería bueno que acá, si bien ya estamos viendo un poco los espacios que por la producción vas a necesitar, los requerimientos de espacio, de acuerdo a cada parte de la zona de producción y, bueno, y las actividades, viéramos también cómo va a aparecer, por ejemplo, en el partido, la estructura, ¿no? La modulación esta estructural de estas vigas principales, el eje, por ejemplo, donde va a aparecer la cumbrera, eso también lo vimos en muchos casos donde estaban planteando la modulación, pero no aparece el eje cumbrera. Que si bien estamos en una etapa de partido, por eso es bueno que ustedes no pierdan ninguna de la información. Por ejemplo, tiene que aparecer el eje cumbrera, tiene que aparecer la modulación en cada cuánto va el tema columna, un poquito más no le vamos a poner detalle constructivo ni nada en esta etapa porque es la etapa de partido, eso va a venir después. Pero vayan incorporando un poquito más de cosas, ¿sí, chicos? Bien, bien. En la zona de estructura, entonces, en la estructura lo Claro. agrego. Sí, porque acordate que vos no resolvés solamente una cuestión de producción, sino que vos lo que estás entendiendo que la producción y el funcionamiento, la cuestión funcional, tiene que estar inmediatamente desembocar en la solución estructural para esa producción. Bien, bien. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, yo traté de poner todo, hacerlo así las zonas acá de carga para que acá hubiera una circulación del montacarga, todo, entonces quedara ya directamente acá. Ujú. Bueno, y tengo que avanzar, armar la memoria, todo, tengo muy poco eso, pero ya está encarado. Bueno, fundamental. Lo que Sí, sí. decíamos que eso, que no se queden en una abstracción de, por ejemplo, de los organigramas funcionales de acuerdo al estudio, que está muy bien que lo hagan, de la parte de producción, de cómo es el circuito, cómo es la línea de producción y demás, la necesidad de espacio, los requerimientos, todo esto. O sea, todo esto que estamos viendo, por ejemplo, cada uno de estos espacios que están necesitando acá, por ejemplo, donde dice zona de almacenamiento y carga, zona de depósito de alzas vacías, cada una de estas cosas tiene que estar contrarrestado y de alguna manera ser coherente, tiene que tener un hilo conductor con el programa métrico, el programa de necesidades, y de ahí desembocamos otra vez a esto, ¿no? Y esto, cómo este funcionamiento también de alguna manera se materializa y va de la mano con la solución estructural Ujú. de Bien, espacio cubierto, ¿sí? Y bien, bien. Martín, no te olvides de que hay que plantear, la ampliación, ahí está, zona de ampliación. Sí, Pero tiene que ser un 50% de la superficie, o sea que estamos hablando de, si son 1200, tienen que ser 600 metros. sí, es chiquita. Creo que no lo cumple, pero tengo espacio para Ah, jugar. perfecto, Sí, perfecto. Bueno, bueno, eso por ahora. aprovechen siempre de ir avanzando semana a semana, porque este es un trabajo lindo para que vayan cumpliendo, mientras vayan cumpliendo los plazos y vayan avanzando, no se dejen estar, que pasen 2 semanas no hacen nada y después, porque si no, así de ationeo les va a costar más. En cambio, aprovechen que es un lindo trabajo que pueden ir desarrollando semana a semana, tenemos tiempo, pero vayan avanzando, no se dejen estar. Bien, perfecto. Sí, sí, Exacto. vamos a ir avanzando. Importante. Bueno, y fíjense entonces que en realidad para la semana que viene entonces tenemos entrega. Profe, consulta, ¿sería la semana que viene el partido, premisa y la planimetría lo que tenemos que enviar? No. Para la semana que viene, fíjense en el programa de actividades prácticas, el trabajo práctico. Para el 1 de septiembre, que es el próximo miércoles, ustedes tendrían premisa de diseño, partido arquitectónico de nave. Pero ¿qué pasa? Las premisas y en el partido también está el programa métrico y el programa de necesidades y los antecedentes que ustedes buscaron en
forma individual de la actividad. O sea, que ¿se entiende, chicos? Sí, profe. Es siempre lo que le El decimos. partido y la premisa acompañado de los antecedentes. Claro. Como les decimos siempre, traten de presentar, sí, cuando ya ustedes estén atentos, porque seguramente se va a poner en plataforma la fecha. Por ahí es probable que si en una de esas todo va a depender del arquitecto Baragiola, que a ver si él define que va a ser la entrega el miércoles o hasta el domingo, o va a poder extender un día más, no sé. Pero en realidad, si nos guiamos por el plan de trabajos prácticos de entrega, sería que el miércoles que viene ustedes tendrían eso para entregar. Eh, y bueno, hagan lo más que puedan y estén atentos a los avisos que se van a poner en la plataforma para que puedan presentar, ¿sí? Va a haber un recuperatorio de esto también, tenganlo en cuenta, que inclusive está también en el cronograma, que es el otro miércoles, 8 de septiembre. Entonces, pero no pierdan la oportunidad de presentar en esta parte, ¿sí? Bueno, No sé si chicos. entendido, hasta se han quedado calladitos. Sí. Sí. Bueno, ¿alguno le queda mostrar? ¿Tiene alguna duda? Profe, ¿me escucha? Sí. Buenas noches. Yo tengo algo que había iniciado, pero no, o sea, he diagramado, he planteado las premisas de un programa métrico aproximado y he empezado a diagramar el partido. No sé si puedo mostrarles. Claro, Agustín. Sí. ¿Has escuchado las observaciones que le hemos Gabriela? hecho a los otros chicos? Sí. Lo voy a tener en cuenta. En lo que no, o sea, en un principio había diagramado, había planteado como premisas que el edificio no tuviera columnas intermedias. En mi caso tocó el del mismo que habló una compañera recién, el secadero de nueces, y había planteado que no tuviera columnas intermedias, que en mi caso, para resistir al viento, los muros perimetrales iban a ser de hormigón, placas de hormigón prefabricado estuve buscando. También buscar un método de extracción de aire. Y bueno, como iba a tener grandes luces, iba a plantear con un reticulado con perfiles tipo IPN o IPV según como vea más conveniente. Esto había empezado a diagramar en cuanto al partido. Había hecho una pequeña distribución de cómo iban a estar distribuidos los sectores de la nave. Lo que no sabía era la cantidad. Esto estaba diagramando con respecto a los planes de contingencia, como salidas de emergencia y señalización. No sabía cuánto había que tener aproximadamente, que no había buscado en el código. Pero en un principio iba a ser así, con el depósito de materias primas a un costado y de producto elaborado en el otro, debido a que la planta se ubicaba de esta manera en la planimetría y la expansión iba a estar, la ampliación, perdón, iba a estar para este lado, por cómo habíamos distribuido en la planimetría. Había empezado a hacer aproximadamente el partido, estaba a simples rasgos dibujándolo, y el programa métrico que había dibujado es este, creo que lo puedo pegar acá. Este aproximadamente, este en el mayor de los casos, creo, no sé si según lo que había entendido en
en el programa. Y bueno, de acá iba a seguir haciendo. Bueno, ahí te estás pasando un poquito de la superficie no es mucho, pero tendrías que hacer como un ajuste, ¿sí? Agustín, porque para no estar tan pasado, fíjate, capaz que puedas ajustar algunas cosas. Y también lo que te íbamos a preguntar es, porque estamos viendo una especie de vista, corte, no sabemos bien qué es lo que nos mostraste acá. Sí, Ya te digo. Sí, como vos estaba estás presentando tratando, ¿estás desde tu celular vos presentando o desde dónde? no, de la computadora. Ah, no me está dejando mostrar, algo pasó. Bueno, Mirá ¿qué luz tenés ahí en esta? Estaba intentando dibujar como un corte desde dentro. Desde Pero ese dentro de la corte estructura. transversal o longitudinal. ¿A dónde está el corte indicado acá Y en lo haría que un sería corte esta? así, Ah, un corte aproximadamente. longitudinal. Sí. Ah, o sea que estás trabajando al revés. Vos, claro, por Las eso lo veía cabreadas. muy largo, claro, las cabreadas. No estás trabajando en la Ujú. menor luz, las cabreadas, sino estás trabajando en el otro sentido. La estás exigiendo bastante la luz ahí, al Es hacerlo que iba a así. ser, o sea, lo que tenía pensado era hacer o sea, serían tres cabreadas, tres reticulados así, que había visto en una empresa que lo hacían aproximadamente esta con las correspondientes luces, y una en el centro que cruzabas a lo ancho como sostén de las anteriores. Había Bueno, visto una plantealo. semejanza así. Sí, está bien, plantearlo puede ser, pero como, claro, una que estamos viendo, por ejemplo, que la planta no es tan planta, sino que es como especie, como vos dijiste, una especie de organigrama funcional, tendiendo una Claro. planta, pues estamos viendo más o menos una forma rectangular, o sea, en eso sí, ¿viste? Pero ya ahí tendrías que empezar a ver cómo va la modulación de este sistema que vos empezás a pensar, que es lo que nosotros necesitamos a esta lectura, que ya ustedes pasen inmediatamente a una idea de Claro, partir tal de vez cómo es la... Sí, sí, Gabriela. no te quedes en el detallito de la cabreada, porque si estás planteando andar de lo general a lo particular y pensar realmente cómo va a ser ese esquema estructural, porque si no estás en el detalle de cómo va a ser la cabreada y en realidad el más importante es saber cómo va a funcionar ese entramado que estás diciendo. Y en un principio lo había pensado así, que eran No importa, pero no nos lo contés. Eso gráficamente se tiene que ver. Claro, bueno, Lo en tenés este que caso, expresar de alguna manera. claro, estaría viendo una de las cabreadas en el corte a lo largo y eso todavía está diagramando a ver cómo se vería la cabreada que que debería de frente en este caso. Eso es lo que está todavía empezando a diagramar. Bueno. Bien. Bueno, ahí te vas a encontrar te vas a encontrar con que qué luz tenés, por ejemplo, altura hasta el cordón inferior de la cabreada, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando recién, por lo menos ahí tenés que tener 8 metros, ¿sí? Hasta ese cordón Sí. inferior. Y después, obviamente, te va a producir se te va a producir dos faldones bastante largos de cubierta de chapa, ¿no? Que todo esto es todo resolvible, o sea, ustedes por eso tienen la libertad de